Bienvenidos colegas, hoy vamos a tratar crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. También les traigo un concepto muy adecuado como la pseudocrisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva vamos a clasificarla como lo que es una emergencia absoluta. Llámese crisis, llámese emergencia, llámese urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Para primera instancia lo que debemos de saber es que no vamos a tratar a los números. Vamos a tratar al paciente y vigilarlo. El concepto primordial de la pseudocrisis hipertensiva, entre el concepto y causas, entendemos que es una elevación transitoria no patológica de las cifras de su presión arterial, que ya puede ser por sus causas inespecíficas, o sea que no se sepa, o que se sospeche de una estimulación del sistema nervioso simpático, ya sea generado por estrés, dolor agudo, frío ambiental, fármacos, ingesta de reciente de café, entre otras cosas. O por defectos en la técnica de medición, es decir, llevar una sola toma y no volverla a corroborar, utilizar un brazalete defectuoso o la colocación de este no sea el idóneo y las posturas inadecuadas de nuestro paciente. En este grupo, como ya sabemos, también se incluye la presencia de hipertensión arterial clínica por el síndrome de la bata blanca. Esto es importante y tampoco lo debemos de ignorar. En su clínica y conducta sobre la pseudocrisis hipertensiva, entendemos que lo primordial siempre va a ser la clínica. En este caso, no va a ocasionar una lesión en órganos diana, es decir, la elevación de su presión arterial de nuestro paciente no va a cursar con lesiones en algún órgano, tales como cerebro, corazón, pulmón, riñones, entre otros más, y que su hallazgo es casual, es decir, estaba como si nada de nuestro paciente, se revisó su presión arterial y resulta que estaba elevada. O bien cursa con una semiología específica, como lo puede ser por algún desencadenante, tales como un cuadro ansioso marcado, una odontalgia, cólico nefrítico, cefalea, entre muchísimas causas más. Y prevalece más que nada la ausencia de signos de gravedad, como el daño a un órgano diana, que ya habíamos dicho. En su conducta es importante saber que cede con el reposo, un aproximado de entre 30 a 20 minutos aproximadamente, y no necesita tratamiento para la causa desencadenante. Bueno, en el caso de tener una causa desencadenante como un cuadro ansioso marcado, vamos a atacar esa causa primero. Evaluación también si es que podemos utilizar algún ansiolítico como tratamiento en ese momento. En general no es necesario utilizar medicación hipotensora porque cede, pero es indicar un control y estudios ambulatorios para nuestro paciente. Cuando ya pasamos al aspecto de la crisis hipertensiva, recuérdense que todas estas se van a manejar como una emergencia absoluta. Se denomina crisis hipertensiva a una situación en la que la hipertensión arterial, es decir, nuestro paciente tiene que estar con esa enfermedad de base o no, pero generalmente ya la tiene. Se supone una gravedad hacia la amenaza vital de la vida de nuestro paciente o para la función de órganos vitales, como por ejemplo debutando con una presión arterial diastólica mayor a 120 miligramos de mercurio y una presión arterial sistólica mayor a 110 miligramos de mercurio. Y se subdivide, aquí era algo importante que les tengo que mencionar, es que se subdivide actualmente en emergencia y urgencia hipertensiva. Cuando hablemos ya de la urgencia hipertensiva, aquí de recordar, les repito, tratar al paciente y no los números, y es una emergencia absoluta porque hasta no hacer estudios correspondientes no sabremos si es que está cursando con un daño orgánico. En su definición es una elevación sin evidencia de daño orgánico de la presión arterial que supere rangos de 180 a 120 miligramos de mercurio. Acuérdense, sin evidencia de daño orgánico, pero la presión arterial sobrepasa 180 y 120 miligramos de mercurio, con síntomas comunes como se conoce la cefalea punzátil en el 70% de los casos, la epistaxis, ansiedad severa como un desencadenante o acompañante de esta, y la visión borrosa transitoria, algo muy importante, porque de ahí podemos descartar muchísimas más patologías.
La urgencia hipertensiva clínicamente en la mayoría de los pacientes son asintomáticos o los síntomas son muy inespecíficos. Son malestares como que muy generales como la cefalea, el vértigo, el mareo, inestabilidad para caminar, visión borrosa y epistaxis. Pero en su clasificación es algo importante que hay que evaluar porque es aquí donde se le va a preguntar al paciente cómo es que inició, porque teníamos en su clasificación una hipertensión de rebote tras abandono brusco de medicación hipotensora, una con insuficiencia cardíaca leve o moderada, la preeclampsia en el caso de pacientes embarazadas y una presión diastólica mayor a 120 miligramos de mercurio asintomática con síntomas inespecíficos. Puede ser alguna crisis solamente que esté cursando y no se considera una urgencia, pero hay que evaluar. Recuerden, hay que saber el origen y es que si hay o no hay una lesión en un órgano diana. Cuando ya hablamos de una emergencia hipertensiva, aquí lo que caracteriza a comparación de los demás es el daño agudo y progresivo. ¿Ok? Tenemos una elevación de la presión arterial mayor a 180 sobre 120 miligramos de mercurio. En la mayoría de los casos, no en todos, generalmente puede ser más, pero lo que aquí marca la diferencia es, como les dije, el daño agudo y progresivo, como ya sea en un órgano diana, llámese cerebro, corazón, riñón, retina, oído o grandes vasos como una disección aórtica también podría estar causando a nuestro paciente, que requiere una reducción inmediata dentro de minutos a horas para una prevención de complicaciones irreversibles o, en el peor de los casos para nuestro paciente, su muerte. Cuando hablemos de la clínica y la conducta de la emergencia hipertensiva, debemos de saber que en su clínica va a ser una emergencia, o sea, es algo que está cursando y que es letal y dañino para el órgano, para un órgano y para el paciente, porque su presión arterial está muy elevada y aparte está presentando un daño orgánico agudo. Y en su conducta entendemos que debe ser una conducta que afecte a un órgano diana, es decir, que muestre manifestaciones como cefalea intensa, alteración del estado mental, edema agudo del pulmón, infarto agudo del miocardio, disección aórtica y, en el caso de nuestras pacientes embarazadas, la eclampsia. Como cualquier otra enfermedad o cursante de esta patología, entendemos que debemos de tener factores de riesgo, tales como la hipertensión secundaria, traumatismos craneoencefálicos, ingesta de catecolaminas o sus precursores, uso de anticonceptivos orales de cualquier otro tipo, también combinación con corticosteroides y AINES, abstinencia alcohólica, efectos de rebote tras que nuestro paciente haya suspendido sus antihipertensivos, quemaduras graves, situación de tensión emocional que nos desemboquen en un cuadro ansioso muy marcado, periodos de pre y post operatorio porque surge este nerviosismo en los pacientes, esta ansiedad y se ve muy marcada y puede cursar con una elevación de la presión arterial. Y otras causas como la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Guillain-Barré. Yo aquí les dejo un algoritmo que es muy básico, pero nos ayuda a diferenciar entre la urgencia y la emergencia hipertensiva. Aunque ya lo hemos repetido más de una vez, aquí consta dejar en claro que es que en el caso de que nos llegue un paciente de cualquier edad, digamos 40 años, que llega a la consulta de urgencias o consulta externa y presenta en sus signos vitales una elevación de la presión arterial que supere los 180 sobre 120 miligramos de mercurio, hay que identificar otros signos y síntomas como el mareo, la visión borrosa, vómito, vértigo, entre otro tipo, epistaxis también, entre más otros síntomas que él podría estar cursando en ese momento. Aquí, en la parte de urgencia hipertensiva, tenemos que el tratamiento pues va a ser no inmediato, pero sí debido a su protocolo. Y la emergencia hipertensiva debe ser inmediato porque hay una mortalidad del 10
al 20% si es que este no se llega a tratar. Para identificarlas, una vez ya tomada la presión arterial, hay que diagnosticar y ver si es que cursa con un daño agudo en un órgano. Ejemplo, tenemos que hay una falla cardíaca, una disección aórtica, un daño renal, ya podríamos estar hablando de una emergencia hipertensiva. Y su tratamiento debe ser, en cuanto a medicamentos, tratamiento IV y ingreso a unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, la urgencia hipertensiva, al no mostrar un daño orgánico y su tratamiento debe ser no inmediato, va a haber una alteración transitoria de la autorregulación vascular, es decir, algo hizo un estímulo muy fuerte para que la presión arterial se descontrolara y curse con esos niveles de presión arterial. Al ya saber nosotros que no hay un daño orgánico, el tratamiento de este va a ser oral, más una vigilancia y control las 24 horas posteriores al evento. En cuanto a paraclínicos, vamos a hablar también porque son los exámenes que vamos a pedir cuando nuestro paciente llega ahí y sospechemos sí o no de que tenga un daño en un órgano diana según las manifestaciones clínicas que él tenga. Aunque según la sospecha de la etiología, la patología acompañante o datos sobre la reproducción del órgano diana, debemos de solicitar ciertos estudios, tales como ultrasonidos, TACs, resonancias magnéticas, gamagramas del órgano sospechado, tasa de filtración glomerular, angiografía, creatinina, electrolitos, electrocardiogramas, ecocardiogramas y el fondo de ojo. Pero los estudios más básicos que se deben de pedir en casos obligatorios en todos los pacientes son la biometría hemática, química sanguínea, examen de orina y electrocardiograma. ¿Por qué? Porque nos ayudan a descartar cualquier otra etiología, o más bien agregar otra patología cursante en el momento o distinguirlas entre otras enfermedades. En la biometría hemática, necesitamos descartar anemia, policitemia o alguna infección asociada. En la química sanguínea, evaluar cuadros de hipo o hiperglucemia, creatinina, albúmina, electrolitos séricos si es que hay una alteración en estos y los niveles de ácido úrico. En examen de orina hay que evaluar la proteinuria, la hematuria y los cilindros porque estos nos indicarían un daño renal. Y en el electrocardiograma hay que revisar si es que no está cursando con una isquemia o alguna hipertrofia ventricular izquierda a nuestro paciente. Cuando ya sospechamos entonces de que sí hay un daño en un órgano diana, hay que mandar estudios específicos según esta sospecha, como si es que encontramos daños a nivel cerebral, que nuestro paciente curse en un estado estuporoso, cuando tenga dolor precordial a nivel torácico, cuando manifieste un daño a nivel renal y la retina, hay que evaluar estudios como tomografías en el caso del cerebro para descarte de un edema cerebral, en el corazón la troponina y descartar también con ecocardiogramas para identificar lesiones en órgano diana y una disfunción ventricular. El riñón basarse en la depuración de creatinina y la microalbuminuria también con la hematuria. En la retina evaluar el fondo de ojo como hemorragias, exudados y los demás para descartar un cráneo hipertensivo. Si es que ya se sospecha de alguna causa secundaria como una etiología renovascular, endocrina o apnea del sueño, hay que utilizar otros estudios como un Doppler arterial renal, un angio-TAC para identificar también alguna disección aórtica o alguna otra alteración en una lesión de un vaso grande que comprometa la vida de nuestro paciente. En endocrina, revisar los niveles de aldosterona y renina, el cortisol libre urinario, catecolaminas en 24 horas también, como estudios necesarios para descarte de una causa secundaria. Y en el caso de apnea del sueño, aunque no es muy frecuente, un estudio de polisomnografía también. Ya cuando se trate de estudios avanzados, porque son casos muy selectos, o sea que llega nuestro paciente en un estado estuporoso
lo más probable y lo más debido es realizar una resonancia magnética para descartar la alta sospecha de una encefalopatía, un angiotac por contraste para una disección aórtica y una punción lumbar para la sospecha de una hemorragia subaracnoidea y un TAC con resultado negativo y descarte, y así otorgarle el mejor tratamiento a nuestro paciente. Aunque ya hemos visto la clasificación operativa de urgencias, en este caso hay que definir sí o sí si es que cursa con una emergencia o una urgencia. Los criterios diagnósticos ya los dejamos más arriba, pero aquí también tenemos que para llamarse emergencia debe de superar 180 y 120 y la urgencia también. Lo que caracteriza a cada una, o más bien lo que diferencia a una de otra, es el daño orgánico agudo o progresivo. En el caso de la emergencia va a haber daño agudo a un órgano diana, y en el caso de la urgencia pues no va a haber, pero sí va a haber una elevación alta de la presión arterial. Aquí les dejo una frase que dice: el daño orgánico define la emergencia más no el valor de la tensión arterial. O sea, por eso es lo que yo les dije en un principio, tratar al paciente y no a los números. El tratamiento, como ya sabemos, va a ser utilizar tratamiento hipotensor, porque el objetivo en estos casos es que la presión arterial sistólica, si está en 210 miligramos de mercurio y la diastólica, como ejemplo, está en 120 miligramos, debemos disminuir la presión arterial en al menos un 20-25% de esta en un periodo de 24 a 48 horas, o disminuirla a valores, pues los valores más cercanos a los normales que se pueda. Aquí hay una nota en rojo que les puse: la disminución debe ser gradual a fin de prevenir una isquemia, ya sea cardíaca o cerebral, y no descender por ningún motivo la presión sistólica mayor a 160 miligramos de mercurio y una diastólica de 100 miligramos en una hora. Si cursa nuestro paciente con 210 y en una hora nosotros lo reducimos a 160, puede estar cursando una isquemia orgánica cardíaca o cerebral. En el paso 1, lo primero que vamos a hacer cuando llega nuestro paciente es reposo en un lugar tranquilo de cúbito supino y valorar, si es que la etiología lo dice, el uso de un ansiolítico suave, una benzodiazepina en este caso, y si se sospecha de una causa de cuadro ansioso o nervioso, en el caso de ser esa su etiología primaria. En el paso número 2 es comprobar el nivel de la presión arterial y constatar que la ausencia de una lesión de órgano diana, con evaluaciones cardíacas, pulmonares, radiografías, ultrasonidos, electrocardiogramas y demás, a nivel abdominal, torácico, pulmonar. Evaluar también el estado neurológico del paciente y el fondo de ojo también como algo muy relevante. Ya en el paso 3, aquí debemos interrogar plenamente a nuestro paciente. Preguntarle: señor, señora, ¿usted es hipertenso o hipertensa? Y depende como nos diga él, es de que sí o sí iniciamos tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué se le pregunta? Porque bien puede ser que nuestro paciente haya olvidado tomar su pastilla para su presión arterial, para controlarla, y esté cursando pues en su consecuencia de no haberse tomado su medicamento idóneo. Y si no está en tratamiento y es necesario en ese momento iniciar la medicación con un antihipertensivo. De primera línea lo que podemos utilizar es el captopril, una dosis de 25 miligramos en esta dosis, y puede utilizarse en vía oral, comenzando su acción de 1 a 30 minutos, máximo 90 minutos, con una duración de, según su acción, de 4 a 6 horas. Por eso es que es de primera elección. Cuando ya hablemos de un protocolo establecido, hay que tener en cuenta que va a ser una acción de acuerdo a la emergencia hipertensiva. Va a ser minuto a minuto. Es decir, que lo tenemos que llevar por fases también. En los primeros 15 minutos, asegurar vía aérea y utilizar el ABCDE
para el abordaje inicial de nuestro paciente. Tener un acceso venoso de al menos 2 vías periféricas en un calibre del 14-16. Se sugiere también el uso de un catéter arterial, pero no es muy utilizado y es aparte invasivo para nuestro paciente, por lo que con asegurar 2 vías periféricas está más que suficiente. Buscar biomarcadores para descarte de daño en órganos diana, como la troponina ultrasensible, la creatinina, niveles altos de colesterol y demás. También hay que tener un control hemodinámico y reducir la presión arterial en un 25% en 1 a 2 horas y nunca normalizar rápido. Nunca vamos a hacer que nuestro paciente pase, por ejemplo, de una presión arterial de 210 a 120 miligramos de mercurio en menos de 1 hora. Eso es muy peligroso para nuestro paciente. Los fármacos IV que podemos utilizar de manera rápida, porque acuérdense que el tratamiento de la emergencia ya no va a ser oral, sino va a ser IV y va a ser un ingreso a unidad de cuidados intensivos, es el nicardipino, la nitroglicerina, el esmolol y el nitroprusiato, la betalol y sulfato de magnesio, pero esto depende de afección de órgano diana. Ejemplo, si encontramos una encefalopatía, utilizamos el nicardipino. Un edema pulmonar, la nitroglicerina. Una eclampsia, en el caso de una paciente embarazada, la betalol y el sulfato de magnesio. Las dosis y su titulación las tenemos aquí, lo pueden revisar sin ningún problema. Aquí también les dejo en una fase 3 para el uso de fármacos IV inmediatos, que debe ser de al menos de 1 a 24 horas posterior al evento, igual con un manejo específico para daño orgánico como encefalopatía, hemorragia intracraneal, entre otros afecciones que se pueden ver en algún daño orgánico. Pueden revisarlas sin ningún problema y igual hacer unas comparaciones con la tabla anterior. Ahora, como todo, se tiene que advertir de errores muy frecuentes y fatales para nuestro paciente, como que tradicionalmente se conocía como cuando llega nuestro paciente con una presión arterial muy elevada, decían algunos médicos, espero que ahorita ya no, denle un nifedipino sublingual. Esto es erróneo, es una práctica errónea porque aumenta la mortalidad de una hipoperfusión cerebral y coronaria. También otro error frecuente es reducir el 25% a como llegó de su presión arterial en 1 hora. ¿Por qué? Causa una isquemia mesentérica y también tanto cardíaca como cerebral. Ignorar también la hipertensión por el síndrome de bata blanca y dar una sobremedicación hipotensora y llevar a un cuadro de hipotensión ortostática. Otro de los errores frecuentes, espero que jamás se cometa, es no solicitar la troponina en dolor torácico atípico, porque no sabemos hasta nosotros identificarlo con estudios y descarte si es que se encuentra un daño cardíaco estableciéndose en ese momento. Omitir el fondo de ojo en pacientes con visión borrosa, porque también puede estar cursando con un cráneo hipertensivo, y postergar una tomografía cerebral en cefalea explosiva. Una nota clave que yo les puedo decir es que en las emergencias hipertensivas los paraclínicos deben priorizarse según el órgano afectado y en urgencias el enfoque es escalonado y ambulatorio. Por eso es una gran diferencia entre estos dos. Aquí les dejé un caso clínico que se resolvió. Llega un varón de 70 años con una tensión arterial de 230 a 140 con una ceguera súbita. Esto, acuérdense, al tener una elevación de la presión arterial y órgano diana dañado, es candidato, o más bien, hasta demostrar lo contrario, es una emergencia hipertensiva. En la fundoscopía que se le realizó, notamos una hemorragias en llama y papiledema, lo que también cursa como un cráneo hipertensivo. Son signos y síntomas de un cráneo hipertensivo. Su presión arterial media era inicialmente de 170 miligramos de mercurio, pero con el tratamiento que salió que fue nicardipino
Y B, 7 miligramos en cada hora a los 40 minutos, su tensión arterial bajó a 180 sobre 100 miligramos de mercurio y su presión arterial media pues bajó a 127. Posterior a esto, más adelante se le dio su alta de unidad de cuidados intensivos con una reducción gradual meta a una tensión arterial de 150 y se le postergó más adelante una vigilancia de 24 horas. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que cada uno de ustedes es un gran médico y la salud lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada, según Arthur Schopenhauer. Así que hay que tener en cuenta que debemos estudiar, realizar y analizar todos los temas correspondientes para ser los mejores enfermeros y médicos de un futuro muy cercano. Cuídense y nos vemos hasta pronto. No olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.